Sí, está grabando. Sí, está bien. Supongo que está grabando. Sí, está grabando. Chiaraya guay mayu patapi cartamuangi cierto chum cartamuaracanqui. Yo lo canto más alto, hay que cantarlo más alto. Esta es su nota. Loro chay, loro chay, loro chay, loro chay, loro chay, loro. Esta es la primera foto que le obsequió José María a mi madre, con su respectiva dedicatoria, que hice para mi querida hermana Nelly, su esposo y sus hijos, con un abrazo, José María, diciembre de 1957. Y aquí están los 4 hermanos Arguedas, José María, Pedro, Nelly y Aristides, 1965. Aquí está la foto del matrimonio de José María con Sibila en la municipalidad de Miraflores. Son las fotos más importantes. Es todo lo que... Abelito, he decidido descansar para siempre. No quisiera sobrevivir como inválido. A la altura de Senati, más o menos, Sol de Oro, se me ocurre abrir la guantera y veo el arma en la guantera. Y yo saco el arma y comencé a discutir fuertemente con José María. Tenía el arma así en la mano y lo apuntaba a él. Yo perdí los papeles y no el arma se podía disparar. Pues, ¿no? Entonces José María me dijo, flaco, por favor, hijo, guarda el arma. Él salía muy tarde de la universidad, lo cual era cierto. Vivía en Chaclacayo, también era cierto. Me dijo que en la carretera central estaban asaltando mucho y que esa arma la había comprado para su seguridad, pero no para intentar suicidarse o hacer algo que yo ya estaba pensando que él iba a hacer. Y que por favor no le dijera a mi madre. Y yo creí su palabra. Mi madre murió cuando yo tenía 2 años y medio. Mi padre se casó en segundas nupcias con una mujer que tenía 3 hijos. Yo era el menor y como era muy pequeño, me dejó en la casa de mi madrastra, que era dueña de la mitad de un pueblo. Bueno, lo que se sabe es que él sufrió durante más de 40 años de una aguda depresión, de una aguda crisis emocional, que empezó con la muerte de su madre. Pues, ¿no? Definitivamente la pérdida de la madre es un evento traumático en general para cualquier persona. Entonces, cuando muere la madre, el padre solo coge a su hijo mayor y con él se va primero a Andahuaylas y después a San Juan de Lucanas. Y a los demás hijos, a José María, lo manda con su mamá, la señora Teresa Arellano, a Apurímac. Y a Pedrito lo da en adopción a su hermana Amalia de Guillén. Realmente José María no tuvo calor de hogar, pues ese es el problema. Él cuenta que fue cuando vivía en San Juan de Lucanas y vivía con la madrastra, y en una oportunidad llegó Pablo Pacheco y le pidió que lo ayudase a ir a una de sus aventuras amorosas que lo obligaba a él a presenciar, y le robaron el poncho. Y entonces le echó la culpa, pero él se escapó. Antes de que pudiera tocarlo, qué sé yo, pegarle, como seguramente hubiese hecho, él se escapó y llegó a la cocina donde los concertados lo engreían y le dieron inmediatamente que llegó mote. Me quitó el plato de la mano y me lo tiró a la cara y me dijo, no vales ni lo que comes, que es una cosa que se suele decir muy fácilmente. Yo salí de la casa, atravesé un pequeño riachuelo, me tiré boca abajo en el maíz y pedí a Dios que me mandara la muerte. Tempranamente tenía ya
una visión bastante negativa de la existencia propia, una vocación autoeliminatoria probablemente. Yo fui testigo porque eso lo conversaba con mi madre. Yo estaba muy chico todavía, bueno, tenía 16, 17 años, pero sí le escuché a conversar a los dos, a Nelly con José María, porque mi madre siempre le decía, pero ¿cómo era posible que su hermanastro lo trataba tan mal? Y José María le contestaba, era una bestia, pues le decía, Nelly, ¿qué puede ser de las bestias? Era malo, le decía. Pablo Pacheco era el hijo de Grimanesa Arangoitia, y que eran propietarios de la mayor parte de las tierras y las mejores tierras de San Juan de Lucanas. El hermanastro, Pablo Pacheco, va a influir y va a aparecer en muchas de sus obras, ¿no? Como el hacendado, el prepotente, duro, maltratador del indio y sexualmente perverso, ¿no? Que comete actos de violación, de abuso contra las indias, ¿no? Y a todos les cuenta eso, que tuvo que presenciar actos de violaciones a la madre de sus compañeros de juegos, de los escoleros con los que jugaba. Los niños estaban en las habitaciones contiguas, entonces lo obligaba a mirar, tienes que mirar, le decía. Vas a ser hombre y vas a mirar. El mismo José María, en alguno de sus escritos, de sus memorias, dice pues que para él la sexualidad debía ser solamente el premio, una situación de premio y no una cuestión banal, cotidiana. Él interiorizó muy bien los preceptos católicos del no a todo lo que es carnal, a todo lo que es sexual, ¿no? El espíritu es lo que vale, la pureza, el alma es lo que vale. La carne corrompe y te tira para el suelo. Cuando uno lee las obras de José María Arguedas, encuentra pues una sexualidad que está teñida de situaciones macabras, duras, difíciles. No es una sexualidad feliz, una sexualidad positiva, ¿no? Por ejemplo, en la obra Los ríos profundos, vemos pues cómo un grupo de alumnos del colegio abusaban de la OPA, ¿no? Que era una persona con una deficiencia mental. Y estas escenas de abusos, de violaciones, son frecuentes en la narrativa arguediana, ¿no? Yo soy hechura de mi madrastra, y como a mí me tenía tanto desprecio y tanto rencor como a los indios, decidió que yo debía vivir con ellos en la cocina. Soy hechura del sufrimiento, soy hechura de mi madrastra. Ella creyó que me hacía daño y efectivamente me hacía daño, arrojándome a la cocina con los concertados, etc. Pero no se dio cuenta que descubrí un mundo que hice mío. Mi cama fue una batea de esas en que se amasa para hacer pan, se amasa harina para hacer pan, todas la conocemos. Sobre unos pellejos y con una frazada un poco sucia, pero bien abrigadora. Cuando venía el padre a visitar a su hijo, o a sus hijos, porque estaba con mi tío Aristides, Grimanesa, los alistaba a los dos y los subía al comedor principal, porque José María vivía con los indios, y él dormía sobre una batea. Como esto fue revelado por él muchos años después, estamos hablando ya más o menos a la edad de 50 años o más, es probable que el problema emocional, la depresión que padecía, haya teñido melancólicamente sus recuerdos y lo haya llevado a un sesgo. Decía, hay palabras quechuas que no tienen traducción al castellano. Por eso que la mayoría de sus poemas están en quechua. Él comentaba que él sufría mucho para escribir en castellano. Pues lo que él sentía en quechua era diferente. No podía escribir lo mismo, ni expresar lo mismo. Por eso que él vivía entre dos mundos, entre el mundo castellano y el mundo quechua. Porque sus padres le hablan en castellano, pero con la servidumbre hablan en quechua y muchas veces hablan en quechua también. Y probablemente su madre le cantase canciones en quechua o sus nanas, qué sé yo, en quechua. Tambo bambino martatas yawarmayu apamu. Tambo bambino martatas yawaruno apamu. Y yo le escuché decirle a mi madre,
siempre le decía, Nelly, es un crimen lo que tú has cometido con tus hijos. ¿Cómo no has podido enseñarles el quechua, que es nuestra lengua materna? José María, antes de morir, le escribe una carta y le dice, ayúdame, hermano, a que no se tergiverse mi vida, los hechos de mi vida. Acuérdate que yo siempre me incliné más a los indios. O sea, José María Arguedas siempre exaltó el hecho de que yo he vivido eso, yo conozco, yo sé cómo es el Ande, yo sé cómo es el indio, yo sé cómo son los mistis, y eso lo plasmo en mi obra, ¿no? Él desde el inicio dijo, mi literatura va a ser testimonial. En eso se valía él para diferenciarse de los acartonados que había leído López Arbújar, García Calderón en Amauta. Entonces él dice, ellos son acartonados porque no conocen. Yo conozco, yo hablo. Y por otro lado, Mariátegui decía que venga el narrador que estamos esperando, y ese narrador tiene que ser quechohablante, tiene que venir del Ande. Entonces decía, yo mismo soy. Falita y wifala, 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 falita y wifala. Por supuesto que se sintió amado por Celia Bustamante, su primera esposa, lo adoraba, vivía para él. Yo la primera vez que lo conocí, me impresionó. ¿Por qué? Porque era una mujer muy seria, la vida muy seria, muy adusta, y una voz muy ronca, muy autoritaria. Percibía a Celia Bustamante como una figura dominante, posesiva, pero a la vez protectora, ¿no? Una especie de madre. Lo cuidaba y estaba al tanto de él y de su salud, ¿no? Un montón de sus amigos en esos trances, en esa época de Arguedas, le decían, hermano, pero date cuenta lo que vas a hacer, no cometas una locura. Entonces él dijo, sí, la voy a cometer. Eso es lo que yo busco, eso es lo que quiero. Y de verdad, él quería cambiar. Él pensaba que cambiando radicalmente la forma como hasta entonces había vivido, incluso había vivido el amor, podía dar un nuevo rumbo a su creatividad y que apareciera nuevamente esas ganas que a veces se le iban de trabajar y de trabajar bien. Buscaba a una mujer perfecta, a una mujer virgen, a una mujer que era pureza, y que eso no existía. Y que entonces nadie, ninguna persona, ningún ser humano podía acercarse al ideal que él concebía. Sin embargo, cuando conoce a Sibila, que era todo lo contrario a ese prototipo y a ese ideal, se queda fascinado con ella, con su libertad y con su forma de ser. Él contrastaba la relación que tuvo con Celia, que era bastante, según lo que él cuenta, ¿no? Bastante apegada, bastante dominante y sobreprotectora, con la relación más bien desapegada, independiente de Sibila, que era pues bastante menor que él. O sea que Celia era una mujer también excepcional, ¿no? Y sabía, por supuesto, de los vínculos de José María con Sibila, y le dijo, en el momento que tú decidas pedirme el divorcio, yo te lo concedo, y así fue. En su vida personal había tomado una serie de decisiones que por un lado lo atraían. Él creía que iba a salir airoso, esto de dejar a Celia y entregarse a la atracción y al amor que sentía por Sibila, de traerla a Lima, de empezar una nueva vida con una nueva pareja, 20 y tantos años más joven que él. Entonces era una decisión importante de su vida. Un chucho cuchay, cunanto talla porero cosa, cunanto talla pasearo cosa. Él usaba unos antidepresivos, pues, ¿no? Para justamente evitar caer en el hoyo, pues. Pero era muy difícil porque él mismo no ponía su parte muchas veces. Él siempre decía, estoy mal de esto, estoy mal de... Él era un enfermo mental, digamos, en el sentido de que se enferma de todo. En general, José María está poco dispuesto a los tratamientos, llamémosle biológicos, de la psiquiatría, es decir, el electrochoque o los medicamentos, ¿no? Todos los medicamentos le generaban alguna molestia importante, por lo cual terminaba abandonándolo. Unas gotas que para dormir, otras gotas para la ansiedad, otras para el apetito, etc. Y comienza a ir a los baños termales. Él
empieza a darle más importancia a sus vivencias tempranas cuando empieza también a acudir a una terapia psicoanalítica, ¿no? Particularmente con la profesional Lola Hoffman, chilena-lituana, que le daba atención en Santiago, ¿no? Él viajaba hasta Santiago para recibir las atenciones. Entonces el psicoanálisis tiene una visión orientada hacia las experiencias tempranas, ¿no? Lola Hoffman le permite, con sus sesiones, según Arguedas le devuelve la vida, termina de escribir Todas las sangres, termina su tesis de las comunidades del Mantaro y termina su trabajo sobre las comunidades de España y del Perú. Todo eso le permite hacer Lola Hoffman simplemente con los consejos que le daba. Por aquel entonces escribe Amor, Mundo y otros cuentos, ¿no? Y cito repetidamente esta obra porque de alguna forma era la recomendación de su terapeuta que él plasmara, que él describiera sus vivencias traumáticas infantiles en su obra, ¿no? Se pretendió por lo menos que el exorcizar sus demonios podría ayudarlo a superar la depresión. Bueno, aparentemente no pudo impedir el desenlace fatal. En alguna oportunidad hablé con la misma hermana Nelly Arguedas y ella decía que su hermano no era una persona triste, era una persona alegre. Y sí, pues puede ser alegre, porque las personas alegres también se pueden deprimir. Porque sus amigos dicen que podía estar un día tranquilo y al poco rato caía al hueco. La misma Sibila lo cuenta, y de ahí no había quien lo sacase. Era muy difícil. Entonces, bueno, hubiese podido tener estabilidad emocional, quién sabe, pero no sé si hubiese producido la obra que ha producido, ¿no? Que nos ha dejado. José María sabía que se iba a analizar su obra no desde el punto de vista literario, sino desde el punto de vista como aporte al conocimiento del país y a las soluciones que planteaba. Y entonces asiste, y cuál va a ser su decepción, que comienzan a atacarlo, a bombardearlo, a decirle que la obra no vale, que no es un documento sociológico porque no expresa la realidad, que esa sierra que él presenta en su novela ya no existe, que las relaciones sociales han cambiado en ese momento, que ahora no hay que hablar tanto de la comunidad, sino del campesinado, que ya esas relaciones serviles de producción no se dan, que ya los campesinos son asalariados, etc. Esta noche vamos a poner en ejercicio estas tres maneras o estas tres formas de opinar sobre un texto literario que es Todas las sangres. La novela no sirve como documento, salvo que se establezca muy minuciosamente, muy prolijamente la línea de separación de estos mundos, cosa que creo que es una tarea imposible de realizar. José María Arguedas quiso de alguna forma plasmar su vida, su conocimiento justamente en Todas las sangres, ¿no? Que para él debía ser la cumbre de su obra narrativa. Ahora, cuando Sebastián dice que es una novela sociológicamente no me acuerdo qué términos se encontró pues con la crítica dura de expertos, supuestos expertos en temas sociológicos, políticos y económicos. Entonces, el sentir que su vida no había servido para conocer el Ande, pues fue terrible, catastrófico. Entonces, él se siente interpelado y dice en un momento que se agotaban sus fuerzas, dice, porque está la grabación, uno puede escuchar, que ya no puede más, y dice, bueno, si eso que yo he escrito ahí les parece a ustedes que no funciona, entonces he vivido en vano, porque lo que yo he escrito ahí es lo que he vivido. Y entonces esa misma noche dice que siente que su obra no es buena para el país y que ha decidido morir. No es un testimonio. Bueno, diablos, es un testimonio, entonces yo he vivido por gusto.
vivido en vano, no he vivido. No, he mostrado lo que he vivido. Ahora, puede que me demuestre que eso que he vivido no es cierto. Lo aceptaré, bueno, con gran alegría. Entonces, al verse anulada esta cantera creativa, él pues se plantea la autodestrucción. Llegó a casa, pero mal. Comentó con mi madre ciertas cosas muy fuertes. Pero realmente eso fue todo, pero menos una mesa redonda. De acuerdo a lo que yo después he leído, la verdad que fue una especie de trampa, pues, ¿no? Lo más claro es el zorro de arriba y el zorro de abajo, porque él ahí hace un recuento de la angustia que siente en ese momento y va para atrás. Cuenta desde que era niño, en qué momentos es que había sentido esta cercanía de la muerte, como la mosca amarilla que viene a posarse sobre los cadáveres y le zumba y que le anuncia que también va a morir, etc. En lo particular, a mí siempre me decía, flaco, estoy fregado. Cuando me decía eso, como realmente estaba con toda la depresión. Y yo le decía, pero ¿por qué estás fregado? No, me decía, flaco, son cosas de la vida, ¿no? Y algún día sabrás. Y así me decía, estoy fregado. Su palabra era esa, estoy fregado. Cuando él decía, estoy fregado es porque estaba mal. Pero realmente yo lo vi el día martes, que fue la última vez que lo vi. El día viernes fue que intentó el suicidio. Manejó muy bien la situación. Nos engañó a todos. Ni mi madre, que era la más allegada a él, se dio cuenta. Entre 27 y 28 escribió las cartas, pues escribió varias, pero la mayoría las hizo el día 28, en La Molina, en la Universidad Agraria. Inclusive esperó a que todos los alumnos se fueran. Y se quedó con su amigo Alfredo Torero, que eran muy amigos, estaban conversando, dialogando. Entonces, en un momento, José María le dice a Alfredo, Alfredo, por favor, mañana me entregas esas cartas. Y Alfredo se dio cuenta. Allá el José María se las agarró. Se fue Alfredo, serían como las 5:30 de la tarde aproximadamente. Entonces quedó sola en la universidad. Se fue a los baños de la Facultad de Sociales y ahí se disparó. Cuando uno tiene una de esas decisiones, el suicida busca eso como solución, como el fin, la paz ansiada durante tanto tiempo, el fin del martirio. José María Arguedas, en su discurso de agradecimiento, resaltó su condición peruanista que lo ha guiado en todos los actos de su vida. Soy un peruano, dijo, que orgullosamente habla en cristiano y en indio, en español y en quechua. Expresó que considera al Perú como una fuente infinita para la creación. Tocaron el timbre en forma incesante, pero así desesperadamente. Y mi madre lo primero que hizo fue, mi hermano. Algo le pasó a mi hermano. Mi madre abrió la puerta y estaba el empleado de la Universidad Agraria. Pero simplemente no dice, señoras, le digo, perdón, señor Nelly le dijo, sí, mi hermano ha sufrido un accidente, pero no dijo qué, ni cómo, nada. Se encuentra grave en este momento en el hospital del empleado. Fue todo lo que dijo. Y de hecho, cuando falleció José María Arguedas, Francisco Igartua titula un artículo diciendo se fue muriendo de Perú, ¿no? Y esto es algo no solo metafórico, sino bastante realista, ¿no? La realidad peruana, o mejor dicho, la vida de Arguedas, está indesligable, es indesligable de la realidad nacional que le tocó vivir. Pero el que lo recordara tal cual fue siempre, ¿no? Sin más ni menos, el José María Arguedas Altamirano, que fue, es y será. Lo,
Lo